A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes. La ministra de Educación y la alcaldesa de Guayaquil se enfrentan en una discusión que no debería darse. El COE Nacional el día de ayer hace una evaluación y en relación con los informes sanitarios de salud toma una decisión que un determinado número de cantones alarmante, hasta hace 4 días habían pasado a semáforo en rojo. Era realmente una noticia, vuelvo y repito, alarmante. Pero el COE determina que la velocidad de contagios, el ritmo, qué sé yo, ha bajado notablemente y vuelve a la opción de semáforo en verde, lo cual permitiría a los estudiantes regresar a las clases presenciales. La alcaldesa de Guayaquil había dicho de que Guayaquil, más allá de lo que diga el COE, no regresará a las aulas, es decir, los alumnos no irán a recibir clase presencial. Bueno, no tampoco es una novedad que la alcaldesa hacia adelante, porque ustedes recuerdan lo que pasó cuando se iniciaba la pandemia, las camionetas del municipio en la pista obstaculizando el aterrizaje de un avión que traía gente en un vuelo de ayuda humanitaria, fue terrible. Y claro, la declaración, y lo volvería a hacer 1000 veces, tuvo que ir con borrador de pizarra a buscar esa grabación por todas partes y borrar, porque fue una ligereza, pues. Pero yo me quiero referir a lo que ocurre este instante. Este enfrentamiento no debió darse. ¿Quién tiene la facultad? ¿A quién le corresponde tomar la decisión respecto de si van a clases o no van a clases? Por supuesto, el Poder Ejecutivo y el municipio, el GAT cantonal, tiene evidentemente que cumplir con todas y cada una de las previsiones respecto de la pandemia en cuanto a toda la infraestructura sanitaria. Tiene que hacer todo eso, pero le corresponde al Estado, al gobierno ecuatoriano en este caso, le corresponde. Sí, pero no vía acuerdo ministerial, ni vía decisión en tratándose un tema que está vinculado con un problema sanitario en el mundo. No, pues la ministra toma la decisión, por supuesto consultada con el presidente de la República y hace respetar, pero el enfrentamiento estuvo de más. El presidente de la República el día sábado en la noche dio una rueda de prensa conjuntamente con la alcaldesa y otras autoridades por el tema seguridad. Esa rueda de prensa tenía que ver con algo específico, el cambio de comandante general de la policía, más el traslado de uno de sus viceministros para que haga centro de operaciones en la ciudad de Guayaquil, más la decisión para que Fuerzas Armadas salgan a la ciudad a hacer control, pero con toda la prolijidad y energía, porque el número de crímenes y muertes había sido pues alarmante, pero en términos realmente exponenciales, porque crecían 2, 3, 4, 5. Era una cosa impresionante, es una cosa impresionante. Y en medio de esta rueda de prensa creo que
luego de la rueda de prensa, o a lo mejor minutos antes, le preguntaron a la alcaldesa sobre el tema de su predisposición, porque la disposición como que de repente tiene cierta debilidad, porque le corresponde al Estado. Le preguntaron y ella insistió, y por supuesto en las circunstancias que estaba, esto del semáforo y su color hacía prever que por lo menos en las próximas horas no iban a cambiar y que el COE iba a mantener esa medida, porque se hablaba incluso de que esta semana es crítica. Es decir, era una discusión, habían diálogos, etcétera, pero de pronto la ministra fue a Guayaquil y ordenó, porque supongo que el día de ayer, luego de lo del COE, decidió viajar. Entonces medio, supongo yo, pues en el ánimo de las señoras, en el ánimo de la alcaldesa, dijo, bueno, esto es un desafío, pues viene a Guayaquil a ordenar, pero mientras ella inauguraba el año escolar, me refiero a la ministra, llegó el funcionario del municipio a clausurar los colegios y además a tomar nota de los directivos de los colegios para sancionarlos. Y nos preguntamos, yo no quiero ponerme en primera persona, es decir, yo me pregunto, no, nos preguntamos seguramente muchas personas, pero esto no era posible resolverlo con una conversación civilizada. Sí, pues la ministra se traslada a Guayaquil y dice, se inician y lo que diga la alcaldesa no me interesa. Y claro, la otra también dijo, bueno, yo ya decidí. Pero creería que la contundencia de las decisiones que tienen que ver con la pandemia, como en el caso de los estudiantes, va a necesitar la fuerza de un decreto, es decir, por tales y tales circunstancias, de acuerdo a tal información y números, etcétera, de acuerdo a eso, se reinician las clases y cumpliendo estos requisitos y además cumpliendo un aforo equivalente a tal porcentaje. Sí, porque claro, esta discusión de las dos señoras no sirve para nada, porque no puede ser pues que funcionarios y dignatarios o funcionarios al fin se enfrenten porque yo digo que sí y la otra yo digo que no y te clausuro y que inauguro. A ver, las controversias por último deberían ser resueltas de otra manera, pues, porque vivimos un Estado de Derecho y hay leyes que hay que cumplir y punto. Pero claro, en el caso de la alcaldesa hay el antecedente del avión, de las camionetas y además pues de la actitud. Pero en este caso creo que medio como que debe haber sentido una especie de desafío de la secretaria de Estado, cosa que no debió haberse dado. Pero además no quiero cerrar este pequeño capítulo de comentario en el sentido de algo que lo leí y lo concuerdo y como que lo estoy pensando. He escuchado a mucha gente como que piensa que así puede ser. Este no solo es un acto de delincuencia común, es decir, cuántos muertos hay. Es espeluznante lo que pasó en los dos restaurantes en Guayaquil, lo que acaba de ocurrir en la gasolinera de Tonsupa, pero es inimaginable, casi ni en películas. Es terrible la contundencia de la criminalidad para con metralleta en mano acabar con personas. Es una cosa impresionante. El señor albanés que lo asesinan en el restaurante por el sector de la avenida Orellana frente a uno de los hoteles de Guayaquil, hay una noticia en el sentido de que estaba vinculado a temas delictivos. Bueno, pues entonces sí cabe de alguna manera lo que les comenté que leí en alguna cuenta de Twitter, en el sentido de que pensemos que no es un acto delincuencial y que no son actos delincuenciales sucesivos,
que se trataría de una guerra. Claro, ¿y entre quiénes? Una guerra que le ha declarado, y bueno, pues cuando se escucha a quienes defienden estos temas, y particularmente las disposiciones que están relacionadas con el tema de derechos humanos y qué sé yo, no es que se trataría, digo, no quiero perder el sentido de lo que me propongo decir y el orden además, que se trata de un enfrentamiento, en una guerra declarada al Estado ecuatoriano, al gobierno en particular, para lograr que la desesperación ojalá se haga cargo del desenlace. Y sí me pareció medio raro, no lo quiero conectar con este tema, medio fuera de foco la declaración del exalcalde de Guayaquil. A ver, un momentito. Que la seguridad, que es un asunto insoportable. O sea, esto se dañó hoy. No, tampoco están así, pues. Tampoco están así, y a pretender. No quisiera pensar que pretender poner más leña al fuego para que la hoguera de alguna manera algo desestabilice, me parece una actitud infame. Infame. Yo sí voy a querer equivocarme siempre, pero de no ser así, yo creo que la factura debería ser, ahí sí de una vez, a finish. Una factura que no prescribe ni tiene fecha de vencimiento. Así debería ser. Quiero referirme a un tema que, debo confesarlo, no le había puesto tanta, no atención, prolijidad. Estamos ya pues este instante y me voy a permitir leer unos datos, porque este asunto debe ser tratado en lo posible, precisión y exactitud. ¿Ustedes recuerdan cuando entró en vigencia el proyecto de ley enviado por el presidente de la República? ¿A qué se dedicaron los todólogos? A hablar sobre el supuesto pacto que el gobierno había negociado. Pero qué fácil, esta es una deducción de miopes, que el gobierno había negociado algunas decisiones judiciales en favor de los presos, no políticos, presos y sentenciados por raterías que fueron procesados y que los jueces resolvieron en todas las instancias. Punto. Así que de esto se hablaba. Y claro, cada quien sabía más que todos, la gran mayoría de opinólogos, es que hay un pacto, los integrantes de UNES, los 4 voceros que tiene, era como cuando a una persona que tuvo algún problema grave, fundamentalmente en algún asunto neurológico, le preguntan, ¿de dónde vienes? Y responde, no sé si voy o vengo. Entonces hay algún problema. Hay algún problema. No sabían qué decir. ¿Qué orden recibieron? O salieron por sus fueros, de acuerdo al prontuario, y dijeron, no, pues, a ver, arreglemos esto, porque al contrario, después vienen contra nosotros. ¿Qué será? Pero no le habíamos puesto muchas personas, me inscribo yo entre ese grupo, que puede ser numerosísimo. ¿De qué significaba el proyecto de ley enviado por el presidente de la República? Y con la venia de ustedes quiero dar lectura. A ver, la Ley Orgánica de Desarrollo Económico entró por Ministerio de la Ley. ¿Qué significa eso? Que no la trataron, no la aprobaron y no la negaron. Es decir, el proyecto entró exactamente en los términos que propuso el gobierno. Pero ¿qué es lo que suele ocurrir a través de la historia y seguirá ocurriendo?
un ejecutivo, y con mayor razón si tiene problemas numéricos, sí, de números, no son ideológicos, no tienen ideología, tienen protervos intereses, otra cosa. Hace una propuesta y busca, es la lógica, pero además está repleta de experiencias y busca, ¿no?, ir medio ajustando números hasta que se haga el proyecto. Porque siempre un gobierno querrá evitar el veto parcial. Bueno, pues el veto total ni se diga, porque eso obliga a volver a tratar un tema después de un año. El veto parcial, porque le queda un recurso, el insistir, y requiere el Parlamento las 2/3 partes para insistir y que se publique. Y siempre ese número mágico es difícil, y mejor que exista ese número imposible. ¿Para qué? Para que precisamente pues no puedan hacer tabla rasa de los proyectos que se presenten. Solo en forma rarísima no necesitan 2/3 partes para los funcionarios de los organismos de control. ¿Qué tal? Fiscalía, Contraloría, Superintendencias. Para los ministros de Estado, 2/3 partes. Correa. Esa fue la Constitución a la medida, pensando en que se iban a quedar por siempre, hasta los últimos días de su maloliente existencia. ¡Qué perversidad! Pero bueno, ¿qué pasó con la Asamblea? No trató el tema, pues. ¿Qué proponía el Ejecutivo? Y esto que proponía está en vigencia, así, sin una coma. El Ejecutivo proponía, por ejemplo, que el techo imponible para cobrarle impuestos al ciudadano debería ser de $2,000. $2,000 tampoco es una cantidad a la que tiene alcance o está al alcance de muchos ecuatorianos. Pero la comisión respectiva de la Asamblea, ¿qué hizo? Dijo, a ver, presidente, nosotros vamos a aprobar $2,500. Bueno, esto resultaba ventajoso para una mayor cantidad de ciudadanos. Entonces, ¿qué pasó? Entró por Ministerio de la Ley y quedó $2,000. No lo que la comisión había propuesto. ¿Se dan cuenta? Otro tema. El gobierno propuso una reforma a la ley de hidrocarburos. No trataron el proyecto. Es decir, está en vigencia la propuesta del Ejecutivo. Otro tema. El gobierno propuso un impuesto al patrimonio entre $1 millón al patrimonio en términos societarios y $500,000 para las personas naturales. ¿Qué pasó? No lo trató la Asamblea. La comisión propuso, el gobierno propuso $1 millón para las sociedades y la comisión planteó $500,000. No lo trataron y quedó en $1 millón. El gobierno propuso un pago del IVA a las plataformas digitales, como por ejemplo para dar servicios de Uber. La comisión, analizando el proyecto, dijo, a ver, este es un tema para un segmento de media, de ingresos de media o quizá bajos ingresos. No les pongamos el IVA. ¿Por qué? Porque eso va a subir el costo de las carreras. No lo trataron, hoy tiene IVA ese servicio. ¿Qué tal? ¿Pero quién no lo trató? La Asamblea, pues. El gobierno propuso incrementar el ICE para todos los consumos especiales. La Asamblea dijo, bueno, pues, señor gobierno, nosotros proponemos un incremento al ICE para los licores artesanales. No lo trataron y quedó como está el proyecto. Pero se dan cuenta la gravedad de lo que es no tratar, no discutir.
Pero torpemente, perdón el término, perdón el adjetivo, la gente se dedicó a decir, a ver, el gobierno propuso, y claro, ahora consiguió que entre por Ministerio de la Ley. Pero ¿qué hemos hecho y qué hacen ustedes, estimadas amigas y amigos? ¿Qué hacemos? Hemos hecho por lo menos una pequeña reacción respecto de que la Asamblea no trató. Supongamos que el gobierno hizo más de una maniobra para conseguirlo. ¿Y qué? ¿Se dejaron? Claro, pues, o sea, la maniobra del gobierno es más fuerte que su obligación como legisladores. Pero yo estoy seguro que incluso en los montos que recaudará el fisco, bajará, por supuesto, los tributos respecto de los ingresos anteriores. Porque la gente va a consumir menos, pues. La gente va a consumir menos. Así que el no haber tratado la ley e incluso haberse dedicado a la discusión minúscula, en el sentido de que el gobierno consiguió eso porque tenía pacto con el sector correísta que no tiene otra responsabilidad del punto de vista de ellos, porque eso no le dijeron ninguno de sus candidatos, ni presentaron en el plan de trabajo en las delegaciones provinciales, ni en el CNE como requisito indispensable para calificar candidaturas. No, en ninguna parte. ¿En qué consejo electoral, en qué delegación existe un plan de gobierno de alguno de estos sujetos que diga, mi labor como legislador tiene un solo objetivo, o tiene 300,000, pero uno por sobre todas las cosas? El conseguir negociar con el gobierno de turno, si no es Arauz el presidente, para que el gobierno abra las puertas de par en par con el propósito de hacer una comisión de la verdad, y que que esté integrados por nuestros amigos agnados y cognados y beneficiarios y estómagos agradecidos, estos de esa comisión le digan a la función judicial primero, previamente, cortándole la cabeza a la fiscal, ¿no?, amenazando a los jueces o amenazando también a la fiscal, decir, aquí hay una comisión de la verdad que dice que la sentencia, como dijo de repente un sujeto que al parecer estaba suelto, pero que hoy depende del correísmo, dijo, salgan con banderas a gritar, sentencia irrita. Pero es que esto da asco. Es tan limitado como acostumbran decir, con un cassette de este tamaño. Repiten lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y claro, esto que se proponían no lo iban a conseguir jamás con un gobierno que no esté dispuesto, con un gobierno que no esté dispuesto a ceder frente a esta pretensión. Pero, volviendo al tema, es de gravedad, pero de gravedad para los ecuatorianos, que en pocas horas o días van a encontrar en sus cuentas, ¿no?, las novedades de lo que significó que la ley entre por Ministerio de la Ley. Pero vale la pena destacar, y ahí habría que buscar ese hilo conductor entre los miembros de la comisión y el pleno. ¿Por qué digo esto? Porque de las bancadas de legisladores tienen representantes en las comisiones. Es decir,
supongo que en la comisión están representantes de todos los partidos políticos, de las 6, de las 17, de Pachacútec, independientes, etcétera, etcétera, ¿no? Del gobierno, de UNES. Pero las personas que resolvieron en la comisión esto, además con el tema de lo que les dije de inicio, ¿no? Sobre el asunto de los $2,000, que era la base imponible, el IVA a los servicios de Uber, el impuesto al ICE, el techo sobre las imposiciones para las sociedades que bajaban al 50%, los miembros de la comisión que trataron este tema presentaron una alternativa, de la cual incluso recuerdo que el gobierno no presentaba una incomodidad, y como que los funcionarios gubernamentales que fueron a la asamblea a tratar estos temas, medio como que abrían una puerta en la posibilidad, porque por último, lo que aprobó la comisión, apruébenlo pues en el pleno. Y con eso el gobierno tenía casi contra la pared la opción de vetar parcialmente o vetar total. Si vetaba parcialmente, y esos legisladores tenían que votar luego si el gobierno insistía, bueno, pues hacían las 2/3 partes y le insistían al gobierno. ¿Qué tal? ¿Sí saben para qué sirve? Casi para nada. Por eso es que el presidente, para una reforma política que tenga que ver con el trabajo y la función judicial y el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de la Judicatura, le está diciendo, con ustedes nada, porque realmente no sirven mayor cosa. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.